Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás tertulia. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra primera tertulia semanal de la temporada 2023-2024. Durante estos 3 últimos meses hemos estado igual con el cuarto de atrás, pero en vez de tertulia han sido entrevistas. Hoy comenzamos pues la temporada normal que, si Dios quiere, durará hasta finales del mes de junio del año que viene. Hoy vamos a charlar acerca de un tema muy debatido, muy discutido y yo no sé si decir que cada vez menos aclarado. Nuestro tema hoy será a vueltas con el sexo. Y antes que nada vamos a presentarte a nuestros tertulianos como es normal. Nuestra mesa está rodeada hoy por los siguientes tertulianos, los fieles, los comprometidos. Tenemos en primer lugar a Camilo Esperón, quien generalmente aporta una opinión discordante, por eso está aquí sentado, pero valiosa. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, un placer. También tenemos alrededor de nuestra mesa a Flor Sánchez, nuestra profe de cabecera y profe de verdad, o sea que ejerce multititulada, aunque muy modesta, que siempre aporta opiniones meditadas. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Y tenemos a Tomás Acuña, a quien su trabajo, que le obliga a viajar a menudo, le permite tener una percepción más actualizada de la sociedad en que vivimos, porque se mueve en medio de ella más que otros. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias. Bien hallado. Pues así tenemos completa nuestra mesa y ya estamos preparados para empezar nuestra tertulia, aunque, como hacemos siempre, comenzamos con el primer toque musical, porque en el cuarto de atrás, ya sabes, siempre sazonamos nuestra tertulia con 3 pizcas de piezas escogidas de la buena música, a las que llamamos pizcas de adobo musical. Hoy serán de 3 grandes compositores del barroco, Bach, Händel y Vivaldi, interpretadas por un extraordinario grupo musical, el Concentus Musicus Wien, grupo de cámara fundado y dirigido por el austríaco Nikolaus Conde de la Fontaine y de Harnoncourt Humberzac, uno de los pioneros de la interpretación historicista, a la vez que director del Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmónica de Berlín y especialmente la Filarmónica de Viena. Fue, por lo tanto, una destacadísima figura del panorama musical internacional. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata del primer tema del Magnificat Anima Mea Dominum, Engrandece mi alma al Señor. Así aparece reflejado en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Este Magnificat, que muchos han puesto música al tema, es de Juan Sebastián Bach,
con esas primeras palabras de alabanza a Dios pronunciadas por la Virgen María en casa de su parienta Isabel. Y son interpretadas, ya lo dijimos hace un momento, por el Concentus Músicos bien, en latín, por cierto, dirigidos por Nicolaus Harnoncourt. Merece la pena el tema. Escuchemos. Después de tomarle a esta pizca de adobo musical, vamos ya con el tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy, a vueltas con el sexo. Y yo tengo una pregunta previa, sin entrar en el tema, pero sí entrando en el título del tema, una pregunta previa para los tres. La pregunta es muy sencilla. Como el tema está en boca de todos y no todos opinan lo mismo, y en este caso, pues seguramente que no todos nosotros opinamos lo mismo, si no vaya una tertulia. Bueno, la pregunta es muy sencilla, porque los medios de comunicación últimamente tenemos que tener alguna precaución, tampoco es que tengamos que ponernos un esparadrapo, pero alguna precaución tenemos que tomar. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Hablamos o nos callamos? Flora, ¿a ti qué te parece en líneas generales? Yo creo que nos callamos bastante, que nos callamos bastante. Por muchas veces porque no haya conflicto, por ser tolerantes, por ser tal. Y quizás no debíamos
estar callados en algunas situaciones. Ujú. Tomás, ¿a ti qué te parece? ¿Hablamos o callamos? Bueno, yo creo que depende de quién. Creo que hay personas que a lo mejor se callan, pues por lo que decía Flor, porque tienen miedo que su posición no sea la más estándar o la más difundida y por tanto pueda ser contestada por otros. Y hay quien habla tanto de sexo que parece que no existe otra cosa en la vida. Entonces, yo creo que las dos cosas se puede decir que están a nuestro alrededor. Hay personas que ocultan sus posiciones porque temen que si las conocen, pues quizás no sean las más populares, porque no son las más imperantes en nuestros tiempos, pero hay muchas personas que no hablan de otra cosa en todo el día, y eso también lo vemos, ¿no? Incluso que en su lenguaje normal, pues mezclan vocablos de índole sexual continuamente, como si eso fuera, las tres cuartas partes de nuestra vida. Y estadísticamente no es así, no son las tres cuartas partes de nuestra vida. Normalmente ocupamos mucho más tiempo en otras actividades. Camilo, ¿tú qué opinas? ¿Hablamos o callamos? Bueno, hay un dicho que dice que, para mí muy certero, que dice que el que calla otorga, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que no debemos callarnos, pero cierto es que si hoy hablamos de ciertos temas, hablando de sexo, corremos el peligro de cometer un delito de homofobia, que ya está penado, y otros temas aún más penados todavía, que ya ha habido aquí condenas en el país al respecto. Por lo tanto, a veces nos callamos por miedo, pero no deberíamos. Deberíamos ser valientes y atrevernos a decir lo que para nosotros es la verdad en relación con este tema no tan espinoso, ¿no? Es curioso que en estos días, no os digo literal, pero sí, prácticamente lo que dijo en estos días se publicó en BBC News, unas declaraciones del Papa Francisco donde dice que deben, naturalmente está hablando en el ámbito de su comunidad, la comunidad al frente de la cual él está, dice, se deben o se pueden, creo que se pueden, bendecir las uniones homosexuales, pero que no sean matrimonio, ¿eh? Pero bueno, un poco pecado sí que es. O sea, a ver, bueno, y esa es la línea que están siguiendo la mayoría de las iglesias oficiales cristianas del signo que sea. Bueno, es decir, que se abstienen de hablar estando en contra, pero no son todos los casos. Ahora, vamos pues con el primer tema, que es el que va directamente con lo que aludía Camilo ahora de forma más directa, la cuestión de no permitir las conversiones, no permitir las conversiones. Esto es algo que aquí está prohibido y está penado, como decía Camilo antes, pero que en este momento está siendo mucho más discutido de lo que lo ha sido nunca. Ahora mismo, uno de los artículos que os he pasado, un artículo que aparecía también hace pocos días, en el mes pasado concretamente, una ministra francesa pide el cierre de una asociación cristiana tras un reportaje televisivo sobre terapias de conversión. Y al mismo tiempo hay otro artículo que también nos ha pasado, un artículo de una noticia publicada por la COPE. Leyes trans pioneras en Europa dan marcha atrás ante sus catastróficas consecuencias. Y menciona Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia, que están arrepintiéndose y están dando marcha atrás. En vez de dar vía libre para todos, pues están dejando que, permitiendo, legalizando que solo sea con casos muy contados y sobre todo con personas ya con una edad madura. Incluso en Finlandia están hablando de 25 años y ponen una razón. Los tratamientos de cambio de sexo son irreversibles. Y en Inglaterra vuelven a permitir lo que se llama o se llamó aquí, y es el tema más discutido, las terapias de conversión. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso. Yo supongo que aunque no os lo hayáis aprendido de memoria,
pues habéis echado un vistazo a los temas que yo os mandé, que son muy extensos, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces, pues vamos a empezar por Flor otra vez por una razón, porque una de las titulaciones de Flor es que ella hizo una licenciatura en biología y ahora mismo está embarcada en un tema muy cercanísimo, porque además de haber hecho Flores, que yo no tengo la culpa, ¿eh? Además, ha cursado psicología y además de eso está ejerciendo de profe de, en fin, de jóvenes que están entre la niñez y la adultez. Hay adolescentes y hay niños y, bueno, ¿tú cómo ves ese tema y cómo contemplas la relación en el medio en que convives? Vale, bueno, pues yo leyendo el primer artículo que pusiste, que es acerca, que ahora mismo es el que más digamos, puedo opinar porque es el que más conozco. Bueno, puedo hablar de biología, pero en biología normalmente se dan, cuando explicas biología, lo que explicas son temas fisiológicos y no entramos y no se entra en tanto el tema emocional, ni afectividad, ni sexual de las personas. ¿Vale? Y el primer artículo que venía acerca de la enseñanza sexual en las escuelas, bueno, con la experiencia que tengo y incluso además ahora que se está imponiendo la nueva ley educativa, la LOMLOE, pienso que sí se intenta hacer mucha presión sobre los niños en las escuelas, pero realmente no está entrando como creo que ellos quisieran. Porque, por ejemplo, yo llevo ahora aquí donde estoy 2 años y medio y no sé digamos, los contenidos de la programación, como el profesor tiene el Libertad de derecho de cátedra. cátedra, claro, de poder dar dentro de lo que es las programaciones, es decir, dentro de los currículos, la forma de dar y escoger los temas para poder dar, no se está incidiendo en ese tema. Quizás sí que se intenta hacer el tema a nivel de cosas transversales, es decir, si hay alguna persona, algún profesor interesado en que se traigan estos temas dentro, se traen a terceros. Y es donde por ejemplo, en el artículo hablaba sobre la potestad de los padres de decidir si sus hijos van a estas charlas o no, que desde el ámbito LGTBI todo, no se quiere que los padres entren ahí. Pero a nivel de lo que es la formación reglada, digamos que esto todavía no está demasiado implantado. Bueno, en el artículo asumía que es que los profesores que están no es que tengan formación, no, es que en realidad el tema es bastante confuso también y se quiere meter a cazón. Entonces, creo que muchos son bastante prudentes y este tema no lo tienen en sus programaciones ni en sus formas de dar la clase. Tomás, ¿tú cómo ves esta discusión de las terapias de conversión? Bueno, yo creo que la actitud es distinta dependiendo de la dirección de la conversión. Ahora mismo en nuestra sociedad hay cierta dirección de la conversión que se aplaude, por lo menos de ciertos sectores de la población, y sin embargo la otra dirección de la conversión pues resulta que parece que fuese una especie de atentado contra la libertad individual de la persona. Lo primero que habría que respetar es precisamente la libertad individual de la persona, que busque pues, la solución que le parezca mejor, sin tratar de influir de manera ideologizada o insistente en ella. Hay testimonios muy interesantes que se están leyendo en la prensa, testimonios de personas que se vieron presionados por profesores, por tutores, pues en la España de los años, bueno, de hace 15, 20 años, y que ahora están dando su testimonio y que ahora están diciendo que en una época de cierta confusión, en una época de inmadurez, cuando no sabía muy bien qué sentir o qué pensar, pues se sintieron presionados en una dirección. Sin embargo, si alguien presiona en la otra dirección,
pues parece que eso estuviera mal o fuese un atentado contra el individuo. Entonces, no se entiende muy bien que la conversión sea mal vista en una de las direcciones, de tendencias homofóbicas a tendencias heterosexuales, sin embargo, al revés, esté bien vista. Eso no tiene mucho sentido ni mucha lógica, ¿no? Camilo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo andando en lo que está exponiendo Tomás, que creo que va muy acertado por ahí, es que la situación es terrible. Es cierto que esos países nórdicos, algunos están tomando medidas, al menos en relación con los niños, porque un niño menor de edad decía yo quiero ser chica porque me siento así, automáticamente se estaba hormonando incluso sin permiso paterno, ¿no? Se favorecía sobre todo esa libertad entre comillas, ¿no? Y por ahí se están tomando medidas porque se dan cuenta de que se han pasado un poquillo, pero por otro lado la ideología de género pues sigue imperando en esos países, incluso se están condenando a cristianos, como el caso de Finlandia, incluso estamos hablando de una persona que forma parte de un gobierno, ¿no? Hasta ahí llega la presión. Y, y lo más tremendo, que ahí me imagino que no me lo imagino, estoy seguro que Flor domina mucho más el tema. Es muy fácil manipular, como decía Tomás, es muy fácil manipular a la persona que no está, digamos, con su mente desarrollada del todo, que está en una etapa bastante complicada, que muchas veces estás pensando una cosa y después la contraria, porque realmente... Y hay un caso muy conocido en Italia que también se ha traducido ese libro en España hace unos meses, porque fue terrible. Ese libro expone, yo escuché la conferencia de una de las personas que escribió este libro, ¿no? Donde ellos decían las barbaridades que se hicieron en una zona italiana, porque aquellos psicólogos que empezaron a tratar a los niños les hicieron ver otra realidad, que sus padres habían sido unos abusadores que abusaban de ellos y fueron condenados, fueron a la cárcel. Y fue todo un revuelo que hubo en Italia y después se demostró sencillamente que aquellos psicólogos manipulaban a los chicos y les hacían ver unas realidades que no eran. Hasta ahí llega a veces el delito de esta gente, manipulando las mentes de los niños o de los adolescentes, ¿no? Yo no sabía, de verdad que no sabía, mis conocimientos de psicología no llegaban a tanto, no sabía que era tan fácil hacerle ver a un niño que en el pasado su realidad no era la que ella contaba, sino otra diferente. Y además el método era bastante sencillo, entre comillas. Y decía, pero tú no, sé valiente, recuerda bien, tu papá no te hizo esto, tu mamá no te hizo aquello otro. Y al final el niño acaba creyéndose de que sí había sido abusado. Y entonces el niño delante del juez decía que su papá había hecho barbaridades con él, siendo totalmente falso. Yo pienso que en el tema sexual con los jóvenes y con esta nefasta y diabólica, en mi punto de vista, ideología de género, se le está haciendo ver muchas veces a los chicos lo que no son. Y como se está favoreciendo, sobre todo a través del lobby gay, que es tan poderoso en todos los sentidos, y en la educación también, en la educación de una forma o de otra, se está imponiendo esa ideología, evidentemente el daño es nefasto. Y si ya llegamos a la permisividad que hay a través de los medios de que puedan ver, digamos, el porno y de la forma más terrible, lamentablemente habría que decir que esta sociedad están acabando y dañándola de una forma irreversible, ¿no? Pero bueno, creo que está Por alusiones, en pocas palabras. por alusiones, no, tú pocas palabras vas ahí embalado que ya te comen la tertulia entera. Bueno, por alusiones, Flor, te toca, evidentemente, ¿en qué medida es posible, estamos hablando teóricamente, pero ¿en qué medida es posible que psicológicamente se pueda hacer algo así, como Camilo mencionaba, en este caso, basado en un libro que tuvo un montón de lectores? Bueno, pues obviamente cuando las personas son inmaduras, cuando las personas no tienen criterio, ya vamos a hablar de los niños, cuanto más pequeños son, más fácil es manipular sus mentes, sobre todo si somos modelos. O sea, no hay que olvidarse de una cosa, los modelos, los niños cuando son pequeños aprenden por imitación de las personas que tienen alrededor. Al principio son sus padres,
pero cuando luego llegan a la escuela son sus profes y las personas que están alrededor, ¿vale? Y luego es la sociedad en sí. Entonces, lo que está claro es que nuestra incidencia en la formación de las personalidades de los niños es total, es total. Por eso es tan importante que las personas que están en las escuelas infantiles, en las escuelas de primaria, sobre todo ahí, porque luego sí, en los adolescentes influye, pero realmente donde los niños cogen los valores son los primeros años de vida. Y ahí sí se influye a nivel psicológico muchísimo, como también a nivel afectivo y como también a nivel emocional. No, las personas no somos un todo, no puedes separar las cosas. De hecho, por muy objetivo que tú quieras ser, cuando estás delante de los niños dando clase, estás mostrando cómo eres y estás mostrando tus valores. Y los niños captan todo. Y si eres modelo, que normalmente lo eres cuando estás delante de una clase, si hay buena conexión a nivel emocional, tal, vas a ser modelo a imitar. Hasta que ellos ya son más mayores y sus modelos a imitar son sus iguales, o sea, los de su grupo de edad. Con lo cual, esto es tremendo, claro que es tremendo, porque el tema es, si las personas que están al frente, llevando a estos niños, ayudándolos a madurar, tienen ideologías pues como las que están circulando por la sociedad, pues los niños van a ir por ahí. Claro que van a ir por ahí. Importante en la casa, la familia. O sea, yo es que creo que el fundamento está en casa. El fundamento está en casa, porque los primeros modelos son la familia, los padres. Pero Entonces, la única forma que veo de luchar contra esto es en casa. que la formación en casa, que la formación de los padres, que sepan que tienen unas personitas, que son personas, ¿no? A los niños muchas veces se les ha no dado importancia y los niños son personas en formación y se fijan en todo y imitan todo desde la forma de hablar, la forma de expresarse, si una familia, pues o el padre, la madre, si habla mal, si dice tacos, todo, absolutamente todo. Y les escuchas expresiones en los colegios que vienen de su casa, no vienen de otro lado. Uno de los artículos que yo os enviaba, que tú, Flor, aludías a él, que es el tema de la educación, que es complejo, aunque daba vueltas alrededor de alguna cosa, pero hay una parte del artículo que tiene que ver directamente con lo que Flor estaba diciendo ahora. Y allí trae una pregunta. La solución, venir educados de casa, y yo he seleccionado unos párrafos. Según la Academia Americana de Pediatría, no hay una edad concreta a la que un menor debe empezar a recibir educación sexual. La sexualidad es parte de la vida de todas las personas, independientemente de los años que tengan. Y, como muy bien decía Flor, pues se influye desde pequeñitos. Pero hay después una notita que aparece en ese apartado que dice lo siguiente: encauzar el no sentimiento de pertenencia al propio sexo de la forma menos traumática es otro de los beneficios de una educación adecuada, como señalan en la Organización Mundial de la Salud. Ahora, aquí estamos directamente en uno de los temas que preocupa a los padres, preocupa a los enseñadores sensatos, preocupa a los que tienen responsabilidades de pastoreo en las iglesias, preocupa a todas las personas que no saben qué hacer. Entonces, esto enlaza directamente con lo que decía Flor. Tomás, ¿tú cómo ves esa cuestión? Tú tienes hijos e incluso has ido aprovechando el tiempo y tienes nietos. ¿Tú cómo ves el tema? De lo que Flor comentaba ahora, la influencia en casa, pero no la influencia para que si un día te aparece, oye, ¿sabes qué? Mira, mejor me pones una ropa de chico porque me gusto más con ropa de chico, una chica. Bueno,
¿Tú cómo ves la influencia de los padres en esas situaciones? Bueno, yo creo que la educación sexual en casa efectivamente no tiene una edad de comienzo, porque el ejemplo y las actitudes que los hijos ven en casa son educación sexual desde bebés. Es decir, la relación entre sus padres, normal, afectiva, pues son expresiones de sexualidad y son expresiones de cariño y de amor profundo que tiene unas manifestaciones físicas, con caricias, con besos, con... Entonces, los niños están aprendiendo sexualidad en sus casas, sin duda ninguna. Y el enseñarnos de manera natural en cuanto a afecto entre los padres, pues es una manera en que ellos captan pues, que el cariño entre sus padres tiene una faceta sexual, aunque ellos no sepan reconocerlo de esa manera. Por tanto, una sexualidad correcta en casa, en el hogar, pues los niños la captan y la aprenden. Yo creo que eso es así. Ahora, Vamos a hacer vamos a hacer un alto. Yo me estoy dando cuenta que nos hemos pasado del Ecuador y estamos llegando ya al Polo Norte. Vamos a hacer un alto en nuestra conversación, pero no te vayas de ahí, que vamos a volver sobre el tema para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata del primer número del famoso tema de Antonio Vivaldi, Gloria in excelsis Deo, Gloria a Dios en lo alto, cantadas, recuerdas, por los ángeles a los pastores en los montes de Belén, celebrando el nacimiento de Jesús, el Salvador. Son interpretadas, como ya advertí antes, en latín por el Concentus Musicus Bien, dirigidos por Nicolaus Harnoncourt. Es breve, así que nos da tiempo a volver rápidamente. Escuchemos este tema. Bueno, pues después de escuchar a este tema del Musicus Concentus Bien, este grupo tan extraordinario, podríamos decir muchas más cosas de él, pues Tomás, completa lo que estabas diciendo porque te has dejado algo bueno. Estábamos hablando de la influencia de los modelos sexuales de los padres, del padre y la madre, en los hijos. claro, o sea, yo recuerdo perfectamente el ejemplo que recibí de mis padres y las actitudes que yo percibía como sexuales, incluso hasta el punto de que alguna vez a determinadas edades, pues incluso nos sonrojábamos un poco del cariño de nuestros padres en un momento dado, y eso no es más que educación sexual, con naturalidad.
Después hay otra parte de la educación sexual que es información. Pues igualmente, desde bebés, yo creo que dar una información con naturalidad de cómo están formados nuestros cuerpos y las diferencias que hay entre el cuerpo del chico y de la chica y por qué tú tienes un órgano sexual concreto y tu hermanita tiene otro diferente, pues es algo que si se hace con total naturalidad, yo creo que los niños lo aceptan con total naturalidad. En esto yo no puedo aportar mi experiencia porque yo solo he tenido chicas, solo he tenido hijas. Pero en las casas donde hay hijas e hijos, yo creo que esto pues es más fácil, ¿no? Simplemente, pues cuando son pequeñitos, al bañarlos juntos, pues el informarles de por qué el cuerpo de su hermanito es distinto al suyo, pues es algo natural que los niños no creo en absoluto que acepten como algo forzado. Al contrario, podemos ser los mayores los que nos parezca algo, digamos, extraño. Por lo tanto, yo creo que una educación sexual sana es más natural y fluida y no tendría que ser muy forzada ni reglamentada de lo que parece. Bueno, eso deja algo que me parece muy importante. Flor, tú que estás directamente en la enseñanza, ¿la educación sexual de los niños es cosa del cole? A ver, yo creo que tiene su cabida, pero tiene su cabida en lo que ha sido siempre, para mí entender, el tema de biología en todos los cursos, porque eso se ha dado desde siempre y se explica la fecundación y se explica ese aspecto, pero el meter dentro de la educación sexual el otro tema, que es un tema que es más peliagudo, que es el tema de si te sientes niño, tal, o sea, todo el tema de la ideología de género ya no es tanto educación sexual, sino adoctrinamiento. Yo creo que eso, por ejemplo, es que yo tengo que hablar desde mi experiencia. Eso, por ejemplo, en donde yo estoy trabajando, no se hace. Eso no se hace, ¿vale? Yo no digo que no se hagan otros centros, porque yo creo que ahí va a depender siempre de la dirección del centro, cómo esté el tema enfocado, y del docente que esté en eso. Pero en principio lo que sí se ha explicado siempre es en naturales, lo que estaba hablando ahora Tomás, de la naturalidad de cómo son los cuerpos distintos, cómo se hace. Incluso yo recuerdo este año pasado, no, el anterior, unas clases que se hicieron en sexto, que las hicieron pues la profesora la orientadora y la profesora de educación física y la profesora de PT, acerca de cómo iban a pasar los niños al instituto, acerca ¿cómo se llama?, de técnicas de anticoncepción y todo eso, pero para explicar a ver, lo que podían encontrarse porque están en plena adolescencia, ¿no? Y para que los niños sean conscientes, para crear un poquito de criterio también. Pero no, pasado de eso no he escuchado lo otro, que es lo que yo creo que se quiere. Lo que se quiere es entrar como a machete, meter en los programas que hay que dar contenidos sexual afectivo y meterse ya en el tema de la ideología de género, que es lo que se está buscando. Bueno, Camilo, así muy brevemente, 1 minuto y medio te lo regalo. Me cachis. Con eso no tengo ni para empezar, pero bueno, yo diría que la educación para la ciudadanía y en muchos colegios a los profesores se les está preparando a través de fundaciones que lo único que imparten al profesorado es cómo tienes que dar la clase de esta manera, de la otra, y es ideología de género, no dar sexo. El sexo bien entendido y bien explicado, como bien decía Tomás, empieza por el cariño y por el amor a los hijos en casa y esa es la mejor clase y el mejor sistema. Ahora, en los colegios, yo viendo como desde arriba, desde las élites, quieren imponer la educación, cada vez más esto, pues la UNESCO, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud que habéis mencionado antes, que me parece más una mafia que una organización para ver por la salud de los seres humanos,
con todo eso ahí cada vez trabajando más, incluso en la ONU ya se está trabajando en programas que quieren demostrar que un niño desde muy pequeño está apto para el sexo. O sea, hasta eso llegamos desde las altas esferas. Yo veo panorama bastante oscurito, la verdad. Hay dos temas más en esta cuestión. Ahora mismo estábamos comentando fuera del micrófono que estos temas, cada uno de ellos, son temas para una tertulia detallada. Y yo espero que a lo largo de la temporada podemos hacerlo, aunque no es el único tema del que me interesa tratar. Pero en todo caso, ahora vamos a tratar dos temas más, que esos dos temas están pues ahora mismo ahí en el aire y forman parte del tema de hoy, a vueltas con el sexo. El primer tema tiene que ver con la familia, aunque en el artículo no se habla para nada de la familia. Yo voy a leer algo del artículo porque seguro que lo habéis leído y yo le he puesto el título como reflexión y os pido en ese sentido, ¿importa la familia? El título del artículo publicado en El País es bastante extenso. Turismo de sol y óvulos. España se convierte en la meca de la vitrificación de ovocitos. Cada vez más mujeres, dice un resumen muy resumido del artículo, pero que refleja lo esencial, viajan a España para realizar el tratamiento ante el elevado costo de la congelación de óvulos en sus países de origen. Destaca también otro de los factores que ha ayudado a poner a España en el mapa, su legislación más laxa y permisiva que la de los países de su entorno. Aquí, en la privada, en las empresas privadas de reproducción asistida, no hay limitación por edad, como la hay en otros países. Tampoco ponen trabas por ser una mujer soltera o una pareja homosexual, es decir, dos mujeres. Y por el anonimato en el caso de ovodonación, que en la mayoría de los países no se da ya. Es decir, en la mayoría de los países, si una mujer dona sus óvulos para tratamientos de este tipo, tiene que quedar allí retratada. Y sin embargo, en este caso son anónimas. Eso unido al hecho de que normalmente este tratamiento se hacía cuando, por razón de una enfermedad, por ejemplo, pues una mujer no podía concebir ella normalmente, pues por ejemplo, por una extirpación de los ovarios o cosas así. Y entonces, bueno, pues había esa posibilidad. Eso se ha ensanchado mucho, como por ejemplo utilizar el semen de un muerto. Eso también se ha hecho. Bueno, se había guardado previamente, naturalmente. Es decir, que la reproducción asistida está dejando unas facilidades. Una de las que aparece en el artículo es una mujer que acaba de divorciarse, creo que 38 años, si no recuerdo mal la edad, 35 o 38. Bueno, que acaba de divorciarse en Estados Unidos, en Texas, y se viene a España porque allí le costaría $20.000 y aquí le cuesta 4.000 euros, que es muchísimo menos. Total, se viene aquí, el sitio es estupendo, los laboratorios están muy avanzados, muy desarrollados, y no importa que ella no tenga marido ni nada, es sencillamente quiere tener un hijo y lo va a tener y punto, y se acabó. Bueno, entonces yo quería que hablásemos un poquito acerca del desarme que está habiendo en el ámbito social mediático, porque ya sabéis que los periódicos, hubo un tiempo que había algunos periódicos netamente independientes que hacían trabajos de investigación y los publicaban. Ahora no hay. Sí, algunos trabajitos hacen muy pequeñitos de cosas que no afecten a nada que importe a los poderes que los pagan, pero si afectan, nanay. Y especialmente a los poderes de gobierno local, nacional y mundial. Bueno, entonces, ¿cómo veis el tema de la familia en este momento desde la prensa? En ese sentido, que la familia no es una mujer, un hombre, tienen hijos, los crían, los enseñan, los forman como personas
y esos hijos a su vez se casan también y tienen hijos y forman familias. Esto se ve como algo retrógrado. Flor, ¿tú lo percibes así? A lo mejor en alguna conversación o algo con los niños, ¿percibes algo de esto? Aparte de que muchos son hijos de padres separados, de padres divorciados, de madres que no hay un padre conocido. Sí, sí. A ver, yo lo que se ve en los colegios es que se les explica a los niños es que ahora existen muchos tipos de familia. Entonces, no es la familia, y bueno, a ver, en cierto modo, si te encuentras con niños que sus padres están totalmente separados y que viven en familias, digamos, pegadas, porque el padre está con otra persona y esa persona tiene hijos, y al final su familia ya no es la familia núcleo de la que partió, sino se convirtió en otra familia, o familias donde pues las madres se han quedado solas con los hijos y entonces ya son familias monoparentales, aunque tenga el padre, pero casi no lo ven. Entonces, desde ese punto de vista, claro, es lógico que se les explique eso. El tema es que eso lo que intenta llevar es que la familia, como Dios la puso, eh, no está de moda, ¿vale? Entonces ahora hay 50 tipos distintos a los que se le llama familia, donde unas tienen pues solo una madre, otra un padre, otra tiene dos madres, otra tiene dos padres, y que todo es viable y que está bien. Eso es sí se transmite eso. Tomás, esto que es un hecho y que la prensa lo divulga, como tú decías antes, aplaudiendo, viéndolo como un progreso social importante, ¿eso está beneficiando la sociedad? ¿La hace más libre, más fuerte, mejor relacionada? Bueno, yo creo que el entorno ideal para que una persona se forme, se eduque y que se desarrolle es la familia tradicional. Y lo creo de manera muy clara. Pienso que eso es la mejor de las coyunturas para que una persona se desarrolle en plenitud de condiciones. Ahora bien, a veces las cosas salen mal, lógicamente. En la vida muchas cosas salen mal. Y cuando salen mal, pues hay que buscar la mejor de las soluciones. Yo conozco personas, amigos míos, que se han criado solo con su madre o que se han criado con padres separados y no por eso han tenido una mala educación, ni mucho menos. Ahora, no quiere decir que haya que buscar esta situación, sino que hay que buscar pues un padre y una madre que conjuntamente y de forma colegiada y armónica pues busquen lo mejor para su hijo. Después, en cuanto a las técnicas de reproducción que hablabas antes, pues yo creo que todas las técnicas de reproducción son un avance y son positivas. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con afinar bien las motivaciones para tener un hijo. Un hijo no es un coche, no es una mascota, un hijo no es un capricho en ninguno de los casos y nunca viene para hacernos felices a nosotros. Un hijo es una vida que se pone a nuestro cuidado, es una responsabilidad grande y en cualquier caso la prioridad tiene que ser la felicidad del hijo, no del padre ni de la madre. Yo creo que eso quizás se ha perdido un poquito de vista. Tener hijos no es como tener cualquier otra cosa, no es un capricho, es una responsabilidad importante y la prioridad tiene que ser la felicidad del hijo. Un hijo no viene para hacernos felices, nosotros estamos para hacerlos felices a ellos, maduros, personas formadas, útiles a la sociedad y equilibradas. Camilo, ¿tú cómo ves ese tema familia en este momento desde los medios? Desde los medios, lamentablemente, ya no quedan medios independientes, ya no queda periodismo de investigación, entre otras cosas porque el periodismo no puede investigar y decir lo que ve o decir lo que piensa, ¿no? Los medios de comunicación están dominados por esa élite que es la que pone el dinero, porque todos son deficitarios. Un ejemplo, el año pasado, pues
el periódico El País, vamos, no es hacer publicidad, es denunciar lo que pasa, ¿no? Pues ha recibido de la fundación de Bill y Belinda Gates unos 45 millones de euros, 60 millones recibió Le Monde, etcétera, y por ahí ellos están pagando el medio y están diciéndote, y nuestra línea ideológica es la que tiene que prevalecer, y el que no vaya por esta línea, pues se va al paro, ¿no? Es así de sencillo, no hay por dónde. Entonces, y la ideología que en métodos de reproducción y todo esto va mucho más allá, incluso pues se aventuran los que prosperan serán aquellos que están, por ejemplo, elogiando a este tal Harari, que escribió unos bestsellers, sobre todo uno famoso, Homo Deus, donde está diciendo que el ser humano va a ser un ser humano a la carta y, por tanto, los métodos de reproducción, incluso los que hay ahora, pues se van a quedar obsoletos con lo que pretenden hacer, ¿no? Hacer criar niños o niñas o seres humanos de una forma determinada que hasta están hablando de implementar en ellos la tecnología y la máquina, todos ellos. Y se están haciendo aberraciones en laboratorios y gastando cientos de millones de euros o dólares, donde ellos quieren llegar a ese Homo Deus, no de Tal Harari, ¿no? Que parece ser una ideología fantasiosa, pero realmente todos los esfuerzos van por ahí. ¿Dónde queda la familia y el modelo de familia que Dios instituyó y que está en la Sagrada Biblia? Pues está cada vez más denostada, cada vez más atacada y desgraciadamente yo no veo una solución. Y pienso que además que la humanidad, la que a lo mejor puede pensar no va tan en esa línea o no hace caso de todo eso, pues está ahí sentadita y esperando. Decía Albert Einstein que el fin de la humanidad y la gran destrucción de la humanidad no iba a venir de la gente mala, iba a venir de la gente que se sentaba a esperar a ver lo que pasaba, ¿no? Y yo pienso que una gran parte de la humanidad a lo mejor no está de acuerdo con lo que está pasando, pero tampoco está haciendo nada para evitarlo, ¿no? O como tú venías al principio del programa, callamos. Pues claro que callamos. Y claro que nos ponemos ahí a esperar. Y como también dice ese proverbio árabe, si ves las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar, ¿no? Y yo pienso que está pasando más de eso. Los cristianos, los pocos que quedamos, puedo decir los pocos que quedamos, tendremos que levantar la voz y decir esto no es así, el mundo va al revés, pero nosotros estamos aquí derechitos. Pero el cristianismo en general, el cristianismo profesante, el cristianismo está ahí, está dando vuelcos cada vez más en favor de todo eso. Hoy mismo me desperté con noticias donde la Santa Sede estaba bendiciendo los matrimonios homosexuales. Ya no habla, el luteranismo y también las iglesias protestantes tradicionales están por lo mismo. Entonces, estamos quedándonos una minoría de cristianos bíblicos, voy a decirlo de esta manera, que defenderemos nuestra postura con uñas y dientes y nos va a costar muy caro, porque todo el mundo, todas las leyes, todo el sistema va a ir encima nuestra. Y además está estudiado de que si hay que cortar cabezas, se cortarán. Esto no lo estoy diciendo por decirlo. Estoy hablando de información que tengo fidedigna, de que ellos ya piensan que hay un factor que va a ir en contra de ellos. Ese factor es pequeño, es minoritario, en algunos países más que en otros, y se está atacando todo eso sistemáticamente. Y mientras el pueblo de Dios calla o no quiere saber nada, o no sé qué está pasando. Pero yo pienso que algo tiene que hacer esta sociedad cristiana si no queremos caer, digamos, en el pozo y no tener vuelta atrás. Bueno, nuestro tiempo termina. Camilo, tú y yo tenemos un ajuste malo, ¿eh? Yo no sé lo que pasa, pero ya noté algo en otras intervenciones. Bueno, tenemos que cerrar la puerta del cuarto de atrás porque se acaba el tiempo. Así que muchas gracias, Flor, muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Camilo, por vuestras aportaciones que hoy han sido, digamos que, asomándose algo a un tema que es muchísimo más amplio. Pero de todas formas, antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás, hasta la semana que viene, si Dios lo permite, te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical y se trata del último tema del oratorio El Mesías de Händel,
que canta Digno es el Cordero, un himno de alabanza a Cristo en el cielo y a su victoria, recogido en el Apocalipsis capítulo 5. Es interpretado en este caso en inglés, que fue la principal lengua en la que se publicó el Mesías, también se publicó en alemán. Y está interpretado, ya lo sabes, en inglés, ya lo acabo de decir, por el Concentus Musicus Wien, dirigidos por Nikolaus Harnoncourt. Merece la pena, es un tema, sobre todo en este caso, compuesto e interpretado, sobre todo con instrumentos de época, como si fuese todavía la época en que compuso Händel esta obra tan singular. Vamos a escucharla. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.